Ahora le daría la palabra al embajador Vasconcelos para que nos platique cómo están las cosas allá en Naciones Unidas, cómo las ve y cómo se percibe el 2025 en Naciones Unidas. Embajador, por favor, compártanos su experiencia. Muchas gracias, señor subsecretario, colegas y amigos todos y todas. Resulta altamente pertinente que este diálogo gire en torno a la salud del multilateralismo en el mundo contemporáneo. Por razones obvias, me referiré principalmente a la ONU como eje central del sistema multilateral a partir de 1945. Sin embargo, muchas de estas observaciones pueden hacerse extensivas también a otros organismos internacionales. Al menos 5 factores contribuyen a la actual crisis del sistema multilateral. 1. Falta de capacidad para incidir de manera determinante en los principales temas y las más agudas crisis internacionales. 2. La creciente polarización entre sus miembros, signo del profundo reacomodo que hoy tiene lugar en la distribución del poder geopolítico, ha contribuido a la ineficacia en las acciones de la ONU. 3. Falta de recursos financieros para llevar plenamente a cabo sus funciones en los muy diversos ámbitos que son su responsabilidad, debido al incumplimiento de las obligaciones financieras de la membresía. 4. Falta de divulgación hacia la sociedad en general de las muchas actividades cotidianas que los organismos internacionales llevan a cabo y que mucho contribuyen a mejorar la calidad de vida en el planeta. 5. Desilusión y desprestigio de los organismos alrededor del mundo ante lo que se percibe como inacción e irrelevancia del multilateralismo. Todo lo anterior se traduce en un declive del respeto y el prestigio de las organizaciones multilaterales o, como dicen sus detractores, la percepción de su irrelevancia. Un ejemplo reciente. Como sabemos, en septiembre próximo pasado se llevó a cabo en Nueva York, además de la apertura de un nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General y la Semana de Alto Nivel, la llamada Cumbre del Futuro y su consecuente Pacto para el Futuro, que establece los compromisos centrales de la comunidad internacional respecto de los más ingentes temas globales. Pues bien, ninguno de los acuerdos establecidos fue noticia de primera plana en los principales periódicos del mundo. No es solo en el presente, con los conflictos en Palestina y Ucrania, cuando las limitaciones de la ONU se han hecho notar. A lo largo de su historia, esta organización ha quedado al margen de las soluciones o ausencia de ellas en algunos de los conflictos más significativos de las últimas décadas. Así, la guerra de Corea, la guerra en Argelia, la crisis de Suez, el bloqueo a Cuba, la guerra de Vietnam, el genocidio en Camboya y en Ruanda, el genocidio en Camboya y el genocidio también en Ruanda y los Balcanes, la invasión a Irak y desde luego el sempiterno problema palestino, entre otros, encontraron su desenlace, en el mejor de los casos, entre las partes beligerantes y no en el seno de la ONU.
¿Qué hacer hoy en día con el sistema multilateral? Empezaré parafraseando a Voltaire. Si la ONU no existiese, habría que inventarla. Debemos reforzar al organismo y a sus 15 agencias especializadas, tanto por su contribución a mejorar condiciones a lo ancho y a lo largo del planeta, como porque sus diversos mecanismos han contribuido de manera sustancial a evitar una tercera guerra mundial durante 8 décadas. El solo hecho de que la ONU pueda sentar a la mesa a 193 países para continuar el diálogo sobre los más diversos temas justifica su existencia. No olvidemos que ningún país ha abandonado ni ha sido expulsado de la organización desde que fue fundada. En contraste, la Sociedad de Naciones solo sobrevivió 20 años y no pudo evitar la mayor conflagración que registra la historia. Ambas, la Sociedad de Naciones y la ONU, pueden ser vistas como primeros pasos que eventualmente podrían derivar en la añeja idea de un gobierno supranacional, global. Tal concepto cobra pertinencia dado que algunas de las más preocupantes tendencias del mundo actual exigen decisiones compartidas y de efectos transnacionales. La regulación de la inteligencia artificial y de la computación cuántica y otras tecnologías con posibles efectos negativos, la respuesta a las grandes epidemias previstas para el futuro cercano y aún el desarme y la prevención del peligro nuclear no son temas que los países puedan abordar individualmente, sino que demandan respuestas colectivas. Pienso que quienes somos partícipes de este panel estaremos de acuerdo en que para mejorar la efectividad de la ONU, el principal impedimento estriba en la forma en que opera el Consejo de Seguridad y especialmente el uso del veto por parte de sus 5 miembros permanentes. Como sabemos, México ha hecho diversas propuestas en torno a la membresía del Consejo, la duración de sus mandatos, así como para la limitación del veto en circunstancias específicas. Sin embargo, la oposición de los miembros permanentes parece inamovible. Los representantes de los 5 países me han expresado personalmente que para ellos se trata de una cuestión existencial que ni siquiera está a discusión. Dada esa realidad, procede seguir trabajando para lograr que las propuestas mexicanas consigan cada vez un mayor número de adherentes. Si el veto no puede eliminarse en el corto plazo, que al menos esté cada vez más acotado. Otra posible medida remedial podría ser fortalecer a la Asamblea General, convirtiendo sus resoluciones en vinculatorias. Para fortalecer a la ONU, debe haber también una mayor exigencia a los Estados miembros en la cobertura de sus cuotas financieras y el establecimiento de una oficina que, sin incrementar en demasía la ya enorme burocracia del organismo, se aboque a difundir globalmente los logros de la institución, cosa que en algún momento propuse directamente al secretario general. Es también menester reformar al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial
para que reflejen de manera más directa los intereses de las distintas regiones del mundo y no solo el consenso de Washington. Para México, el multilateralismo sigue siendo la mejor forma de defender nuestros intereses en la escena internacional a través de alianzas ad hoc con países en similitudes circunstancias. Como lo hemos sostenido siempre, al menos durante ya un siglo, México debe siempre buscar convergencias con países afines, dado que no contamos con fuerzas armadas ni con el peso financiero o comercial necesarios para enfrentar a las grandes hegemonías. Sin embargo, tenemos posibilidades prácticamente únicas. Formamos parte del bloque económico de América del Norte, pero pertenecemos a América Latina y el Caribe. Como el dios Jano, nuestra visión se orienta hacia el Atlántico, pero también hacia el Pacífico. Somos la 12ª economía del mundo y no tenemos conflictos históricos con ningún país del orbe. Con todos dialogamos y con todos podemos llegar a acuerdos. Pocos países en el mundo pueden ostentarse como posibles puentes entre países, bloques, regiones, posiciones políticas o ideológicas o condiciones económicas. Aprovechemos estas potencialidades en un momento como el presente, en que está ocurriendo una recomposición del sistema internacional más allá de lo que hemos conocido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador, por su visión desde Naciones Unidas.